Slemiel, el comerciante. Slemiel, que vivía en Helm, no siempre hizo de ama de casa. Hubo una época en que su mujer no vendía verduras en el mercado. El padre de la señora Slemiel era hombre de recursos y cuando su hija se casó con Slemiel, le dio una dote. Poco después de la boda, Slemiel decidió emplear la dote en los negocios. Se había enterado de que en Lublin las cabras estaban baratas y hacia allí se dirigió con el propósito de comprar una. Quería una cabra que diese leche, para hacer queso y venderlo. El vendedor le ofreció una que tenía las ubres grandes y repletas de leche. Slemiel le pagó los 5 guldens que le pidió por la cabra, le ató una cuerda al cuello y partió con ella en dirección a Helm. De camino a casa, Slemiel hizo un alto en el pueblo de Piask, conocido por sus ladrones y estafadores, aunque Slemiel no lo sabía. Entró a comer en una posada y dejó su cabra atada a un árbol en el patio. Pidió un brandy dulce, un aperitivo de hígado con cebolla, también un plato de sopa de gallina con fideos y, como corresponde a un hombre de negocios de éxito, té y bollos de miel de postre. Enseguida comenzó a sentir el efecto del brandy. Empezó a presumir ante el posadero del excelente animal que había comprado en Lublin. ¡Qué ganga!, declaró. Una cabra joven y saludable y que promete ser buena lechera. El posadero, que casualmente era un típico estafador de Piask, poseía un viejo macho cabrío tuerto, que tenía una barba larga y blanca y un cuerno roto. Solo el hecho de estar tan flaco lo había salvado del carnicero. Después de escuchar las alabanzas que había hecho Slemiel de su nueva cabra, el posadero fue al patio y cambió el animal joven por el viejo. Slemiel estaba tan absorto en sus proyectos comerciales que casi no miró a su cabra mientras la desataba, de modo que no se dio cuenta de que se llevaba a Helm un animal totalmente distinto al que había comprado. Dado que se trataba de la primera operación comercial de Slemiel, toda la familia lo esperaba impaciente por ver el animal que traía de la gran ciudad. Todos se habían reunido en casa de Slemiel, sus suegros, sus cuñados y cuñadas y también vecinos y amigos. Cuando Slemiel apareció por fin, todos corrieron al jardín a saludarlo. Aún antes de abrir el portón, comenzó a enumerar las virtudes de su compra: la fortaleza de la cabra, sus ubres llenas. Cuando el viejo macho cabrío apareció por la puerta detrás de Slemiel, se produjo un desconcierto. Su suegro se tiró de la barba, atónito. Su suegra alzó los brazos en un gesto de consternación. Los jóvenes reían y las jóvenes lanzaban risitas. Su suegro fue el primero en decir algo. ¿A esto le llamas una cabra joven? Es un macho cabrío medio muerto. Al principio Slemiel protestó violentamente, pero luego miró bien por primera vez al animal que había traído a casa. Cuando vio al viejo macho, se golpeó la cabeza con los puños. Estaba convencido de que el vendedor lo había estafado, aunque no conseguía imaginar en qué momento se las había arreglado para hacerlo. Slemiel estaba tan furioso que después de una noche de insomnio, emprendió camino a Lublin para devolver el macho y decirle 4 verdades al vendedor. Siguiendo su camino, una vez más se detuvo en Piask, en la misma posada. Le contó al posadero que lo habían estafado en Lublin y que iba de camino para recuperar su cabra o hacer que le devolvieran el dinero. Si el comerciante no enmendaba lo que había hecho, acudiría a la policía. El posadero había tenido más de una vez problemas con las autoridades. Comprendió que una investigación podría llegar hasta él, y eso era lo último que deseaba. Mientras Slemiel expresaba sus quejas contra el comerciante de Lublin, el posadero chasqueó la lengua con simpatía y dijo: «Es bien sabido que los comerciantes de Lublin son estafadores. Tenga cuidado o lo estafarán por segunda vez». Poco después, mientras Slemiel estaba almorzando, el posadero fue al patio y cambió los animales nuevamente. Cuando Slemiel se disponía a partir, estaba tan absorto pensando lo que le diría al vendedor que de nuevo no prestó atención al animal que se llevaba. Slemiel llegó hasta el vendedor de cabras y empezó a regañarlo y amenazarlo. El sorprendido vendedor señaló que la cabra que Slemiel devolvía era efectivamente joven y que sus ubres estaban llenas de leche.
Slemiel le echó una mirada al animal y quedó mudo. Cuando por fin recuperó el habla, exclamó: «Todo lo que puedo decir es que tal vez vea visiones». Pidió toda clase de disculpas, cogió la cabra y reemprendió el viaje de regreso a Helm. Al llegar a Piask, hizo como de costumbre un alto en la posada para tomar un refrigerio. Pidió pollo con croquetas y, para celebrar el buen negocio que había hecho después de todo, pidió también brandy dulce. El posadero, que era un estafador de nacimiento, no pudo resistir la tentación de timar a una víctima tan fácil. Ofreciendo a Slemiel un segundo brandy por cuenta de la casa, fue al patio y volvió a cambiar las cabras. Cuando Slemiel salió de la posada, caía la noche. En esos momentos se encontraba ya un tanto bebido y casi no miró a la cabra que desataba y se llevaba a casa. Al llegar por segunda vez a Helm, llevando un viejo macho cabrío en vez de una hembra joven, se desencadenó un gran alboroto. Rápidamente corrió la voz y toda la ciudad se preocupó. El asunto fue presentado inmediatamente al ayuntamiento, que deliberó durante 7 días y 7 noches y llegó a la conclusión de que, cuando se lleva una cabra hembra desde Lublin a Helm, se convierte en macho por el camino. En consecuencia, promulgaron una ley que prohibía a los habitantes de Helm la importación de cabras de Lublin. El viejo macho no tardó en morir y Slemiel perdió 1/3 de la dote de su mujer. Slemiel, al haber fracasado en sus tratos comerciales en Lublin, decidió probar suerte en Lemberg. Apenas había llegado a la ciudad y acabado de instalarse en una habitación de la posada, se elevaron gritos procedentes de la calle, acompañados de un continuo y estrepitoso sonido de trompeta. Slemiel había dormido poco durante su viaje a Lemberg y se había ido a la cama al instante. Llamó a un sirviente para preguntar a qué se debía el alboroto, y le dijeron que una casa de la acera de enfrente se había incendiado y que habían llegado los bomberos. Slemiel podía haber ido a mirar el fuego, pero estaba agotado a causa de su largo viaje. Una vez que le hubieron asegurado que la posada no corría peligro y que el incendio se estaba extinguiendo, se quedó dormido. Al despertar fue a la recepción de la posada y preguntó a uno de los huéspedes cómo había comenzado el fuego y cuánto habían tardado en apagarlo. ¿Lo controlaron tocando solo la trompeta?, quiso saber. Resulta que el hombre al que Slemiel se había dirigido era uno de los pillos más astutos de Lemberg, y la pregunta de Slemiel le dio una idea. «Sí», respondió, «aquí en Lemberg tenemos una trompeta que apaga los incendios. Solo hay que soplar y el fuego desaparece». Slemiel casi no podía expresar su asombro. Había oído que en Lemberg ocurrían cosas extraordinarias, pero nunca que tuvieran una trompeta que apagara incendios. De inmediato se le ocurrió que en un pueblo como Helm, en el que todas las casas eran de madera y en su mayoría tenían tejados de paja, una trompeta así sería una gran fuente de ganancias. «¿Cuánto cuesta una trompeta como esa?», preguntó Slemiel. «200 guldens», replicó el hombre. 200 guldens era una cantidad de dinero considerable. Representaba casi todo lo que quedaba de la dote de la señora Slemiel. Pero cuando Slemiel lo pensó bien, llegó a la conclusión de que una trompeta como aquella bien valía esa suma y más. Todos los años, especialmente en verano, había muchos incendios en Helm. Casas y hasta calles enteras eran devoradas por el fuego. Slemiel no tenía la menor duda de que el poseedor de una trompeta capaz de apagar incendios haría una fortuna. Le dijo al hombre que le gustaría comprar la trompeta, y éste estuvo más que bien dispuesto a proporcionarle una. No tardó mucho en hacerle llegar una gran trompeta de cobre, con la garantía escrita de que, cuando se soplara, apagaría todo tipo de incendios. Slemiel no cabía en sí de alegría. Esta vez estaba seguro de haber descubierto el camino para convertirse en un hombre rico. De vuelta a Helm, Slemiel exhibió ante su familia y amigos el maravilloso instrumento que había traído de Lemberg. La noticia se extendió rápidamente, y las opiniones de los habitantes de Helm no tardaron en dividirse. Había quienes creían en los poderes de la trompeta, y quienes sostenían que nuevamente Slemiel había sido estafado. Con toda seguridad, el problema habría llegado al ayuntamiento,
pero por ser verano no era periodo de sesiones. El suegro de Slemiel se contaba entre los que no tenían fe en la trompeta. «Es otro macho cabrío», dijo. Slemiel estaba tan ansioso de demostrar lo que la trompeta era capaz de hacer que decidió incendiar la casa de su suegro, con la intención, evidentemente, de apagar el fuego antes de que se produjeran daños de importancia. La casa de su suegro era vieja y estaba seca, y las llamas no tardaron en envolverla. Slemiel sopló su trompeta hasta que lo abandonaron las fuerzas, pero, ¡oh, desgracia!, la casa continuó ardiendo. La familia consiguió escapar, pero todos sus bienes se perdieron. A pesar de la estación, el ayuntamiento fue llamado de inmediato a una reunión extraordinaria. Durante 7 días y 7 noches reflexionaron sobre los sucesos, llegando a la conclusión de que las trompetas que podían apagar fuegos en Lemberg, por alguna razón desconocida, perdían sus poderes en Helm. Gronanbuey propuso una ley que prohibiera la importación de trompetas bombero de Lemberg a Helm. Se aprobó por unanimidad y fue debidamente registrada por Feivel Obtuso. Slemiel había perdido la dote de su esposa y quemado la casa de su suegro. No obstante, se negó a renunciar a su idea de dedicarse a los negocios. Tras haber fracasado en Lublin y Lemberg, Slemiel decidió dedicarse al comercio de algún producto local en Helm. En Helm se producía un brandy dulce que era el licor favorito de Slemiel. Decidió comprar un barril y venderlo en el mercado a 3 groschen la copa. Había calculado que si podía vender el barril en el día, sus beneficios serían de 3 guldens. Esta vez la señora Slemiel le decidió a colaborar con su marido. Slemiel ya no tenía dinero para pagar al bodeguero, pero su esposa empeñó un prendedor y consiguieron comprar el brandy. Al día siguiente instalaron un puesto en el mercado, en el que colocaron el barril y unas pocas copas, y comenzaron a pregonar su bebida a los transeúntes. «Brandy dulce, una bebida fresca y tonificante para todos, a 3 groschen la copa». El brandy dulce era un licor popular en Helm, pero 3 groschen por un vaso era un precio demasiado alto. Solo un parroquiano bebió una copa muy temprano y pagó con una moneda de 3 groschen. Cuando hubo pasado 1 hora sin que nadie consumiera, Slemiel comenzó a descorazonarse. Se puso tan nervioso que necesitó echar un trago. Puso la moneda de 3 groschen en su mano y le dijo a su mujer: «¿Es que vale mi dinero menos que el de cualquier otro? Aquí están los 3 groschen. Dame una copa». La señora Slemiel recapacitó un momento y dijo: «De acuerdo, Slemiel. Tu dinero es como el de cualquier otro». Y le dio una copa de brandy. El señor Slemiel bebió y se relamió. Verdaderamente delicioso. Al cabo de un rato, la señora Slemiel también sintió sed y le dijo a su marido: «¿Son acaso mis 3 groschen peores que otros? Aquí está mi dinero y dame un trago». En resumen, Slemiel y su señora siguieron bebiendo y pasándose la moneda el uno al otro durante todo el día. Al final, se habían bebido la mayor parte del contenido del barril y todo lo que les quedaba del día de trabajo era una moneda de 3 groschen. Slemiel y su mujer trataron en vano de descubrir en qué se habían equivocado esta vez. Por más que se rompían la cabeza ante el dilema, no podían encontrar la solución. Habían vendido casi la totalidad de un barril de brandy dulce al contado, pero el dinero no estaba en ninguna parte. Slemiel creía que ni siquiera el ayuntamiento de Helm podría explicar lo que había ocurrido con el dinero que él y su esposa se habían pagado el uno al otro. Este suceso puso fin a los intentos de Slemiel de dedicarse a los negocios y desde entonces la señora Slemiel vende verduras en el mercado. En cuanto a Slemiel, se quedó en casa y, cuando nacieron sus hijos, se dedicó a cuidar de ellos. También daba de comer a los pollos que la señora Slemiel criaba bajo la estufa. El suegro de Slemiel estaba tan descontento de su yerno que se trasladó a Lublin. Por primera vez en la historia de Helm, uno de sus vecinos se marchó para siempre. No obstante, la señora Slemiel, aunque lo regañaba, seguía admirando a su marido. Este le decía frecuentemente: «Si la cabra de Lublin no se hubiese convertido en macho cabrío y si la trompeta hubiese sido capaz de apagar incendios en Helm, ya sería el hombre más rico del pueblo».
a lo que la señora Slemiel respondía: «Puede que seas pobre, Slemiel, pero eres listo sin duda. Una inteligencia como la tuya es rara, incluso en Helm».